Para este trabajo vamos a utilizar alambre de plata o alambre alemán de 0,8 milímetros. Es un poquito más rígido que uno normal. Voy a quitar para que lo veáis luego. Y 3 abalorios. Estos son facetas rondeñas, significa que son achatadas y son de 8 por 4 milímetros de diámetro. También necesitamos un molde. Vamos a cortar aproximadamente unos 30 centímetros de alambre. Necesitamos un pequeño margen que nos sobre, con la idea de poder manejarlo mejor. Lo podemos poner un poco derecho, aunque no es necesario. Recuerden que este tipo de alambre, ya sea latón o plata, si no está muy recocido, recupera su forma. Luego utilicen un molde menor que la medida que desean hacer. Le vamos a colocar ya aquí las 3 facetas. Más o menos en el centro. Y aquí, para que no se mueva mucho, vamos a doblar un poquito así hacia el exterior, solo un poquito, para poder manejarlo mejor. Y ahora sí vamos a usar el molde. Vamos a aquí agarrarlo más hacia abajo y doblamos el cabo hacia un lado y hacia el otro. De este modo. Siguiente paso. Ya tenemos el anillo aquí montado, ¿verdad? Si enrollamos en los laterales tenemos un anillo sin pega alguna. Pero vamos a cruzar los alambres por encima de los abalorios. Vamos a colocarlo aquí derecho. Y doblamos hacia el exterior, para el mismo sitio de donde viene el alambre. Y con el otro vamos a hacer lo mismo, aunque de forma provisional, para que no nos estorbe. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a apartar este que nos estorba. Va a ser pegándonos aquí mucho al borde. Vamos a ir rodeando medio abalorio y colocando entre los dos el alambre. Pasamos aquí por el medio. Traspasamos el aro para rodearlo y que quede fijo. Así, de este modo. Vamos a rodear de nuevo el siguiente abalorio.
y volvemos a hacer lo mismo. Voy a ajustar aquí un pelín más, damos la vuelta alrededor entre las dos bolas traspasando el aro. Y ya tenemos otra media vuelta. Paso siguiente, vamos a terminar de doblar aquí a la medida exacta. Así que vamos a observar muy bien toda la estructura del alambre y vamos a dejarlo lo más derecho posible. Aquí vamos a enrollar este tramito que nos queda. Este lo apartamos aquí, justo ya en el final. Rodeando el arito damos como mínimo un par de vueltas. Vamos a ajustar bien. Una y dos. Ahora lo cortamos. Podemos dejarlo aquí o cortarlo ya. En verdad aquí no nos va a molestar, pero bueno, ya podemos cortar. Vamos a ir poniendo el aro derecho. Por si se ha montado, este es el momento. Así que queden las dos vueltas sin cruzar unas con otras. Cortamos en la parte de encima o el lateral. Y ajustamos bien con la pinza plana. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir rodeando medio avalorio, atravesando el aro. Dando una vuelta hacia el otro sentido. Siguiente bola, igual. Yo espero no tapar demasiado con los dedos, pero es la manera de que quede bien ajustadito al avalorio, tampoco sin apretar demasiado porque nos puede saltar el cristal. Rodeamos por el aro. Si usáis otro tipo de alambre que sea más recocido o más blando, podéis usar un diámetro superior. Vamos a ajustar bien la vuelta y ya estamos en el último. El siguiente paso es hacer lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Nos lo llevamos aquí hacia el final. Vamos a colocar bien todo el aro, que se puede mover al manipularlo.
y rodeamos aquí. Ya os digo que cortaseis de más si usáis este tipo de alambre. Lo mismo en latón pasaría igual, porque es algo duro y si lo cortáis muy corto no podréis manejarlo. Vamos a dar aquí otra vuelta más para que tenga el mismo número de vueltas. Podéis enrollarlo hasta el final. A mí me gusta así porque me parece más cómodo. Y luego depende del avalorio que escojáis, os va a servir para diario o para vestir. Se puede incluso dormir con él, es un diseño muy cómodo. Vamos a ir colocando todas las vueltas derechas. Y ajustando bien para que el doble aro no nos quede montado. No corráis haciendo este tipo de piezas ya que son muy fáciles y si corréis pueden quedaros mal. Ya podemos aquí también cortar. Esto es lo que nos ha sobrado, aproximadamente de unos 30 o 30 y algo centímetros. Depende también del tamaño de avalorio. Yo no lo usaría mucho más grande porque puede resultar bastante incómodo. Y ahora sí, vamos a poner todo muy derechito. Observamos que todo esté en su sitio. Podemos ajustar un poco más aquí en los cruces sin apretar demasiado para que no salte el cristal. Y ahora sí, tenemos terminado nuestro trabajo de hoy. Un anillo tribola con, aquí tengo otro de color transparente para que veáis cómo varía de un color a otro. Os puede gustar más o menos y servir o para diario o para vestir. Si te ha gustado este tutorial, dame un like y suscríbete. Gracias, hasta otra.